Oh, santo. La paz de Dios sea sobre su vida. Le saludas a Dios, es Cordero del Ministerio Corazonero. Para mí un privilegio poder llevar este mensaje salido del corazón de Dios. ¿Cómo se desarrolla la mente espiritual? ¿Cómo poner por obra primera de Corintios 2:16? Tengo la mente de Cristo. Todos tenemos en esencia la mente de Cristo. Pero ¿cómo la vamos a desarrollar? Si la tenemos en nuestro espíritu, la capacidad de pensar espiritualmente, queremos saber cómo podemos llegar a desarrollar nuestra mente espiritual. Eso es lo que estamos transmitiendo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, pido una visitación sobre cada vida que va a recibir este maravilloso mensaje que tú me has dado a través del Espíritu. Yo te doy gracias por haberme permitido poder conocerte y entender cuál es el deseo de tu corazón. Te doy gracias por elegirme para transmitir este mensaje y te pido que abra los sentidos espirituales de todos aquellos que van a escuchar este audio y ver este video, que te reveles a ellos de tal manera que puedan recibir esta revelación, entenderla y ponerla por obra. Gracias, Espíritu Santo, uno mi espíritu al tuyo, para que seas tú, bajo tu guía, quien hables a tu pueblo. Gracias, Señor, por el privilegio de poder compartir algo salido de tu corazón. Es una estructura mental espiritual. La estructura mental espiritual es una forma de pensar espiritual, tal como pensaba Cristo. 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos una manera de pensar espiritual, pero podemos tenerla, pero hay que desarrollarla para poderla manifestar, mostrar, para dejarnos guiar por ella. Porque yo quisiera pedirte, antes de continuar, que me apoyes a dar a conocer esta revelación compartiendo este video. Dale me gusta, toca la campanita y suscríbete a mi canal. Yo te ruego que tomes lápiz, lapicero y que anotes muchas de las preguntas que a través del Espíritu Santo yo he podido recibir, y bajo esa guianza de Dios te las transmito a ti. Porque de esta manera, el Espíritu Santo, al tú hacerle esas preguntas al Señor, Él te va a ayudar a entender esta palabra que estoy por compartir. Te va a ayudar a entender cómo se desarrolla la mente espiritual. Entonces, ¿por qué siendo seres espirituales y podemos actuar como seres espirituales siempre no lo hacemos? ¿Alguna vez te has cuestionado esto? Si nosotros somos seres espirituales creados a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué vivimos más como seres terrenales y naturales? ¿Por qué no vivimos más bajo la guianza del Espíritu, actuando como seres espirituales, actuando en lo sobrenatural? La respuesta desde la perspectiva de Dios es que nuestra mente natural es el impedimento. Ella no nos deja. Nuestro sentir humano y nuestra mente natural. Por eso Dios quiere que nos demos guiar por nuestro espíritu, porque el razonamiento proviene de nuestra mente natural. Cada vez que nosotros nos dejamos guiar por nuestras opiniones, por lo que pensamos naturalmente, entonces, y también nos dejamos guiar por nuestro sentir humano, estamos negándonos el derecho de vivir en lo sobrenatural. Y entonces yo quisiera que tú reflexiones en cuanto a cuando Jesucristo nos dijo en San Juan 14:12 que cosas mayores a las que Cristo hizo nosotros haremos, porque muchos tenemos
10, 15, 20 y más años en el Evangelio. Y profesamos creer, decimos creer en Dios y profesamos una religión y no hemos hecho cosas mayores a las que Cristo hizo. Porque nuestra mente natural nos ha estado obstaculizando por años. Y como lo expliqué en el primer audio de esta serie de la renovación del espíritu de la mente, la reestructuración, la estratagema del enemigo que usó con Adán y Eva la sigue usando con nosotros. Es que nos dejemos guiar por nuestro raciocinio, que cuestionemos las instrucciones de Dios, para que así, dudando de quiénes somos y dudando de los propósitos de Dios para nuestra vida y de toda la palabra que Dios nos ha dado, eso se constituye un obstáculo para que nosotros podamos ir con el deseo del corazón de Dios. Entonces, nuestro raciocinio es el mayor obstáculo para ir a una mayor dimensión espiritual. La estructura mental espiritual se forma cuando en la unidad con el Espíritu Santo vamos formando criterios de acuerdo a la posición de Dios. Yo antes de recibir esta revelación, pues yo tenía mis propios conceptos de, inclusive las cosas que yo interpretaba de la Biblia, enseñanzas que me habían dado, habían formado esquemas, creencias, y cuando el Señor se reveló a mi vida y comenzó a darme su posición en cada tema, yo tuve que aceptar recordaba Isaías 58, Isaías 55, 8, dice que sus pensamientos están lejos a los pensamientos de Dios. Por eso que nosotros nunca hemos avanzado, siempre nos estamos deteniendo, porque la forma de pensar de nosotros está muy lejos a la de Dios. Y si nosotros no desarrollamos esa capacidad de ejercitar nuestros sentidos espirituales para oír la posición de Dios cada día, pedir revelación de las Santas Escrituras, nosotros vamos lejos de desarrollar nuestra mente espiritual, lo que estamos haciendo es adquiriendo conocimiento y estructurándonos conforme a lo que nosotros humanamente podemos entender de lo espiritual. Es así como el Señor me decía una oportunidad, ¿cuál es el problema hoy que está suscitando en medio de mi pueblo? Que quieren hacer cosas sobrenaturales o una estructura mental natural, y eso no se puede. Tú quieres vivir en lo sobrenatural y vivir lo que muchos personajes bíblicos dejaron registrados en las Santas Escrituras, que las promesas de Dios se cumplan en ti y vivir esa promesa o esa afirmación de que está registrada, palabras de Jesucristo, San Juan 14:12, cosas mayores de las que Cristo hizo, haremos. Si quieres cumplir con eso que dejó registrado en Efesios, el libro de los Efesios, del apóstol Pablo, Efesios 4:13, 14, ir a la medida del varón perfecto. Máximo nivel de consagración, de revelación, de santidad, de autoridad espiritual. A lo máximo. Si queremos llegar a ese nivel, tenemos que entender que el mayor obstáculo es nuestras opiniones, la manera en que hemos interpretado muchas veces las Sagradas Escrituras. Démonos nosotros mismos la oportunidad de que sea el Espíritu Santo quien nos enseñe y nos revele, que nos dé su posición en todo, hasta cómo hacer las cosas más rutinarias que tú has hecho durante 15, 20 años, hasta cómo ministrar al pueblo de Dios, cómo orar, cómo alinear las cosas que salen de fuera del propósito de Dios en tu vida, en tu familia. Demos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos dé su posición acerca de todo,
Por eso el Señor me ha encomendado a mí que le pida a su pueblo que se deje guiar por Él, que es humildad, dejarnos guiar por Él en todo y para todo, y que le consultemos a Él todo. Él no nos va a dar sin respuestas, que aprendemos a discernir en nuestro espíritu qué quiere Dios cada momento y cómo quiere que lo hagamos, de qué manera lo hagamos. Si el Señor están pretendiendo hacer cosas sobrenaturales, guiado por una mente natural. Eso me lo ha afirmado de su pueblo muchas veces. Por eso está aquí este mensaje, para que su pueblo tome conciencia de que está cometiendo muchos errores, que por eso no ha ido a un mayor nivel espiritual. Hay mucho obstáculo que derivar de por medio, y ese obstáculo está en nuestra mente natural. Preceptos, creencias, mucha falacia, que solo el Espíritu Santo puede derribar. Recordemos 1 Corintios 10:5, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. La estructura mental espiritual se forma cuando en la unidad con el Espíritu Santo vamos formando criterios de acuerdo a la posición de Dios. Para eso tenemos que estar en un constante consultándole a Él su posición, haciendo las cosas bajo su sumisión, entrega, recibiendo consejo, instrucción y revelación de Él. Es importantísimo. Una relación bien estrecha con el Espíritu Santo, donde no hagamos nada sin consultarle a Él, ni aunque nosotros estemos esquematizados de hacer las cosas así, o nos hayan enseñado así, muchos líderes. Siempre preguntémosle al Señor cómo quiere que la hagamos. Lo decía en un video anterior. Señor, ¿cómo quieres que haga esta reunión? Señor, ¿cómo quieres que ore hoy? ¿Por quién quieres? Todo, consultémoslo al Señor. No hagamos las cosas siempre igual, bajo esquemas. Obsérvese a sí mismo a ver qué tan esquematizado estás. ¿Por qué hace las cosas siempre igual? Dios no tiene esquemas. Nuestro potencial espiritual es muy, muy, muy grande como para siempre hacer lo mismo. Los dones los tenemos que ir ejercitando cada día más, desarrollando cada día más, bajo la guianza de Él, bajo el criterio de Él. El Señor me decía a mí, todos tienen dones, porque en su espíritu tienen gran potencial, pero si no saben guiarse por mí, inútiles son los dones. Porque al fin y al cabo vamos a hacer las cosas desde nuestra perspectiva, usar dones que el Señor puso, pero desde nuestra perspectiva, sin guianza de Dios. Estamos viendo cómo se desarrolla una mente espiritual, la propuesta de Dios, la revelación de Dios. Para ser conformados a la estructura mental espiritual, o sea, la forma de pensar Dios, debemos renunciar a nuestra estructura mental natural. Repito y seguiré repitiendo, porque el Señor se encargó de repetírmelo tantas veces, como para que a la hora de ponerlo en práctica, yo pudiera entender. Cada vez que nos dejamos guiar por lo que pensamos naturalmente, nuestras opiniones, nuestro sentir humano, estamos negándonos el derecho de vivir en lo sobrenatural. No olvidemos esto. Este proceso se empieza desde identificar esquemas de comportamiento y de pensamiento que nos lleva a ser repetitivos. Así que hay que observarnos. Observemos nuestra manera de orar. Observemos nuestra manera de aconsejar a los demás, de cuando estamos tratando un tema o enseñar, etcétera, etcétera. Siempre tiene que ser bajo la guianza de Dios. Yo para hacer estos videos siempre, antes de cada serie, le pregunto al Señor, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que quieres? Aunque ya yo conozco bien la revelación, yo sé que Dios me va a ir pues poniendo cosas nuevas. Este proceso se empieza identificando esos esquemas de pensamiento, de esta manera de hacer nosotros las cosas, siempre la misma forma. Sobre todo, todo aquello que en nuestra vida se está reflejando, que no está dentro del propósito de Dios, ahí hay
esquemas, argumentos que derribar. Así que si nosotros podemos decir, nosotros tenemos la mente de Cristo, pues sí la tenemos, pero si pensamos de manera natural, física, aunque tengamos la mente espiritual, no la hemos desarrollado ni la usamos. Y el Señor quiere que vayamos a un nivel mayor espiritual. Y estos son los consejos, algunos de los consejos que el Señor me ha dado. Y lógicamente en el proceso. Siempre doy un testimonio, pues tengo muchos testimonios, pero la manera en que Dios me confrontó con ese testimonio, cuando me decía, tienes que derribar la estructura mental de pobreza que arrastras desde tus padres y abuelos. Ah, pues entonces está bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Pensar como rica y actuar como rica. ¿Y cómo piensa un rico? Yo soy de las que le hago muchas preguntas a Dios para poder entender a dónde Él me quiere llevar. Y cuando actuaba de una manera diferente al proceso que me estaba llevando, pues simplemente me corregía, me dice, mira cómo estás actuando bajo la estructura y el esquema de pensamiento que arrastras de tu generación, no como un ser espiritual. Ah, pues ahora que hice mal, ¿qué fue? Ya me corregía. Para este proceso, el Espíritu Santo es el que nos guía. La paz de Dios sea sobre su vida. Gracias por darle continuidad a este mensaje. Gloria sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Santo, santo. Bendito y alabado.